Hola a todas, todos, muchas gracias por venir. Vamos a presentar a nuestras y nuestro invitado. Un aplauso por favor para Sandra Franzen, Analía Couceiro, Elisa Carricajo, Guillermo Cacache, y haciendo su entrada triunfal. Los aplausos. Hola, Ricardo Bartiz. Bueno, agradecerles la presencia. Esta es una iniciativa de Artei, el colectivo Escena, Proteatro y el Ministerio de Cultura de la ciudad. Y este espacio de intercambio y de reflexión acerca de nuestras prácticas escénicas responde a el Día del Teatro Independiente. Durante el transcurso de la jornada van a poder disfrutar de 100 obras a 100 pesos, además de las mesas. Esta mesa en particular tiene un título que es Estéticas, análisis de la heterogeneidad dentro de nuestro circuito. Y voy a tomar este término, nuestro circuito, para abrir una primera pregunta, interrogante, y es qué filiación tienen con el circuito alternativo, independiente, under, off, que después vamos a ir ahí y desentrañar algunas cuestiones vinculadas con esa terminología, ese término específico, y se aplica ahora en este tercer milenio de cara al 2020, si se puede seguir llamando teatro independiente al circuito que suscribimos. Pero bueno, en principio es eso, ¿no? ¿Qué filiaciones tienen? Si políticas, estéticas, afectivas, alguna otra, no sé quién quiere... Todas, ¿Todas? Todas, claro. Todas las que nombraste. Me parece que todas las que nombraste configuran como un sistema al que uno pertenece y que a lo mejor sería difícil discriminar entre político, afectivo. Es más, el sentido de lo político ligado a lo afectivo con lo político, el ámbito de la creación, el ámbito de la propuesta, ahí convergen, y las filiaciones, no podría, por lo menos yo no sé, acá los compañeros, si podrían discriminar alguna, ponderar alguna. Por supuesto que es el lugar... es la trinchera también, de alguna manera, el lugar desde donde uno se ha pronunciado, por lo menos en mi caso, con la mayor libertad siempre. Y no porque en otros ámbitos de producción alguien me haya coartado la libertad, sino porque hay un estar, ¿no? una respiración que me pasa solo en el ámbito de este tipo de teatro, donde aparece una comodidad, aparece la sensación de que el límite me confronta conmigo mismo y no lo puedo delegar a ninguna circunstancia externa a mí mismo el límite, y entonces aparece el riesgo también, y no puedo delegar ni siquiera tampoco lo que se quede coartado del propio riesgo a ninguna instancia más que a qué operaciones en el colectivo al que esté perteneciendo momentáneamente, pues tampoco es una cuestión individual, ayudan a arriesgar o no en ese ámbito. Pero la afiliación es eso, es creativa, y es el ámbito para mí, después del tránsito por diferentes ámbitos, en el que me siento realmente más, no sé si es la mejor palabra, pero usémosla, cómodo, ¿no? Es en el que realmente esto aparece algo del orden de la autonomía creativa. Sí, si querés hablar de filiación, digamos, yo me siento hija legítima del teatro independiente, además porque mi mayor actividad proviene en la provincia. Yo soy de Santa Fe, donde desarrollé mayormente mi actividad, y además dentro de un grupo de teatro emblemático como es el Equipo Teatro Llanura de Santa Fe, y entonces bueno, ahí convergen un poco todo esto, ¿no? Una estética que está atado a lo ideológico y lo ideológico a lo político, y entonces convergen indudablemente todos estos temas, ¿no? Y más en la provincia es por ahí lo grupal mucho más desarrollado que en Cava, precisamente porque es un lugar de atrincheramiento y de donde nos vamos juntando quienes más o menos
pensamos o compartimos estéticamente la forma de ver el teatro, ¿no? Así que sí, coincide. Sí, creo que también es el hábitat natural, ¿no? Digo, el que uno primero imagina es ese, me parece, el del teatro independiente. Me parece que sí, que también hay algo generacional donde ya construimos un desarrollo, un vínculo con la actividad, donde siempre fue la primera hipótesis esa, ¿no? Por una cuestión de cercanía ideológica y estética, y también por una cuestión de posibilidad, ¿no? De que siempre es lo que se puede hacer. Entonces, siempre que uno tiene necesidad de hacer teatro, la opción siempre es el teatro independiente. Exacto, es un espacio de la posibilidad. Exacto. Claro, yo en mi caso además, bueno, y seguramente en el de varias, pero me formé directamente en ese ámbito. No tuve ninguna formación institucional ni de otro tipo. Entonces, de alguna manera, para mí aprender a hacer teatro fue aprender a hacer teatro independiente. Esa es como decir, bueno, ¿qué era juntarse con las compañeras, empezar a hacer una obra, las posibilidades? Recién pasó algo gracioso que Lucero, que tiene 2, entró acá y nosotros tenemos un espacio y reconoció algo como que preguntó por alguien del otro espacio. O sea que hay como, no sé, hay algo que evidentemente resuena y eso va generando identidades. Yo creo que por ahí ahora no las siento tan estéticas, sí políticas, sí de producción, de formas de agrupamiento, de formas de construir redes. Y esa afiliación es identitaria, creo, después en cualquier campo de la producción al que nos movamos. Eso es como una especie de ADN, como algo que lo va llevando a otros espacios y en todo caso generando movimientos o diálogos con esos espacios. Ricardo. Paso por ahora. Che, en principio yo llegué tarde porque me dijeron que llegara tarde. Me obligaron a venir. No, más llegaste a tarde de tiempo, lo previsto. estábamos empezando, llegaste perfecto. Disculpen si. No, lo que sé, es difícil. Es difícil hablar de un tema que puede provocar tanta susceptibilidad. En principio yo creo que el teatro independiente no existe más, porque tampoco existen otras cosas, hasta inclusive no existen algunas personas que expresaban con claridad una coyuntura y una forma de agruparse, una forma de producir y una forma de acumulación en lo teatral que tenía mucho que ver en el teatro independiente, a mi entender, con lo que es el pensamiento de la izquierda en la Argentina, y que tiene que ver con la territorialización como una forma de agenciamiento. Quiero decir, el tener un lugar, la idea de tener un teatro, de tener el territorio estaba hipervalorizado en un momento dado como una forma de subsistencia a largo plazo, además, como una forma de garantizar un sistema de producción alterno, etc. Esa situación trajo grandes impulsos y entonces en ese sentido el teatro alternativo de los 70, de los 80 tiene relaciones filiales con esos movimientos anteriores, el teatro del pueblo, las producciones del teatro universitario, las alternativas teatrales de agrupamiento por afuera del teatro oficial o del teatro comercial. Y esa situación tiene un auge durante los 80, sobre todo post-dictadura, que es la aparición de múltiples espacios que también traen aparejados estéticas nuevas, porque en principio no tienen ningún tipo de obligación de parecerse a lo que el teatro tradicional nos formula que es el teatro. Y eso ya de entrada se da en los espacios, porque las distribuciones espaciales tienen más que ver con una situación festiva o rock o fiesta de egresados que una situación teatral. En relación, estoy hablando específicamente del espacio, pero eso tiene consecuencias obviamente en los lenguajes. Tiene consecuencias también en los lenguajes la forma de agruparse, formas de agruparse por pasión, por afuera de los modelos profesionales. Esto es muy decisorio. Tiene un sesgo ideológico, pero a mi entender es mucho más importante sus consecuencias estéticas,
quiero decir, cierta horizontalidad, cierta valorización de lo grupal como dador del lenguaje y cierta ubicación del ensayo como el territorio fundante de todo, sacando la égida de la literatura y de la situación. Entonces produce, los 80, los 90 producen, a mi entender, lo más importante que se produce el siglo pasado en el teatro, en términos de lenguaje, en términos de modificaciones de las convenciones, etcétera, etcétera. También observo muy críticamente, independientemente de los beneficios que uno pueda obtener de manera individual, la relación con el Estado. La relación con el Estado siempre es a pérdida, siempre. Y entonces esa situación trajo aparejado desmembramiento, trajo aparejado también una suerte de excesiva ampliación en relación a lo que serían los procedimientos de producción y preocupaciones que antes no tenía el teatro alternativo, que no tenía eso más o menos. Tomo un poco lo que decís y se agradece la historicidad, ¿no? Ese recorrido que haces para ubicar. Soy profesor. Te agradezco mucho cómo empezar a ubicar en el tiempo, ¿no? Cómo fue cambiando la mirada. Y hay algo que se me ocurre, ¿no? Pensando en esta cuestión de qué pasa en los encuentros y en lo grupal, y pienso en Piel de Lava, ¿no? Vos en una nota decís, somos una banda de chicas haciendo teatro. Y que las estéticas, digamos, su poética aparece un poco de este encuentro, por ahí desestimando quizás, no sé, consciente, inconscientemente, todos estos otros vectores, todas estas miradas que aparecen. No sé, ¿qué se te ocurre con respecto a eso? ¿Cuáles miradas? Como que sería sí, lo que digo, está la mirada del desestimado? Estado, la mirada del espacio, la mirada... No, yo difiero, por ahí me parece que está bueno en relación a lo que decía Ricardo, como que por ahí empezamos a hablar de teatro independiente y está buenísima como la historicidad y la referencia, decir, bueno, ¿qué es teatro independiente en una época? ¿Qué es teatro alternativo? Por ahí la primera opinión es más inocente para referirse a un campo que existe y que llamamos así o seguimos llamando así, pero es verdad que ya no se corresponde con aquel campo que fue nombrado en su momento. Pero sí creo que existe un campo de producción teatral en Buenos Aires que es más o menos brillante según las épocas y demás, pero que sobrevive en el tiempo y que ahí sí se puede ver una línea donde hay ciertas cuestiones que se sostienen en el tiempo, que ahora están en profunda mutación, pero que creo que están en una mutación que también viene de esa historicidad. En el caso nuestro, nosotras somos un grupo que existe hace 17 años, un grupo de mujeres, sostenemos una total horizontalidad en la forma creativa. Por eso lo de banda, porque hay algo como más identificado con la banda de rock, pero también es muy deudor de todos los grupos que hubo en los años 80 y en los años 90 y de esas formas creativas con las cuales nos formamos, es decir, la forma en la que nos formamos. Por eso digo también, la filiación que identifico es de formación. Nosotras insistimos mucho con esto y la grupalidad. Nos formamos trabajando en grupo y después hay más directores que grupos que dirigen y escriben y esto. Y ahí hay como un chispazo, una formación o algo que tiene que ver con la historicidad. Nosotros también a veces dirigimos, digo, no es que sea algo contra los directores o las directoras, sino que hay algo de la grupalidad que sí creo que es deudora de este campo de teatro, que bueno, que habría que ver cómo se llama y que tiene que ver con la forma en la que se produce, que eso sí es estético. Perfecto. Sandra, una pregunta específicamente con respecto a la cuestión del deseo. Vi que ese término aparece en alguno de tus espectáculos, la circulación del deseo. Bueno, preguntarte un poco en tus imaginarios por qué es tan preponderante, a qué obedece. Bueno, tiene que ver con mi dramaturgia, fundamentalmente, que tiene una mirada de lo femenino y dentro de lo femenino el deseo,
como pulsión, como motor, y correrlo corrido de lo que ha sido durante siglos ubicada la mujer dentro de lo romántico, de lo amoroso, de lo familiar. Un poco lo que estuve investigando no, pero escribiendo, y al escribir aprendiendo, es ponerla en ese lugar de mujer deseante y de mujer que pulsa y a través del deseo, ¿no? Es un poco un camino estético, si querés, o que estoy buscando en lo que produzco últimamente, en lo que escribo. Analía, pensando un poco en lo que dijo Elisa, el lugar de la mujer actualmente en el teatro argentino contemporáneo, pensando en disidencias sexoafectivas, en temáticas que te involucran en tu última dirección y demás, quería ver qué posicionamiento tenías, qué mirada con respecto a estos procesos de transformación social que se vienen dando y el lugar de la mujer en el teatro. No sé, a mí me parece que el lugar de la mujer en el teatro está vinculado obviamente con el lugar de la mujer en la sociedad, que viene ganando espacios de visualización y de reflexión también. Eso me parece que es como que en los últimos años me parece que hay algo donde también los movimientos feministas actuales son deudores de los movimientos feministas que empezaron hace 20 o 30 años con mucha dificultad y que ahora me parece que es algo que fue germinando y que hay algo de eso que es evidente en el diálogo. Pero también hay algo donde me parece que eso siempre estuvo en el teatro, ¿no? Digo, el tema es que ahora hay algo donde eso es más visible y también es más visible como material de reflexión, ¿no? Sí, también pienso, quiero pensarlo en procesos de lucha, digo, pienso en la ley de paridad y un montón de acciones que se hacen desde colectivas para visibilizar inequidades, ¿no? Básicamente eso un poco también, por ahí va la pregunta. Pero sí, no significa que ahora haya más mujeres que producen teatro, las hubieron siempre. Lo que sucede ahora es que está más visibilizado eso, sí, claro. Nada más, porque si miramos en el teatro, en lo que llamaríamos teatro independiente o teatro alternativo, la producción de mujeres en términos de dramaturgia, y lo digo estadísticamente por datos de Argentores, es casi en paridad con la producción de los varones, y el último año hasta superior al 50%. Y lo mismo, la dirección ha ido creciendo notablemente. Lo que pasa que ahora comienza a visibilizarse todo eso, ¿no? Y la búsqueda de la ley de paridad tiene que ver con eso, porque en el teatro off, que es donde no está la plata, las mujeres producimos muchísimo, desde la dirección, desde la dramaturgia. En cambio, en el teatro oficial, que es donde no está la plata, no tenemos presencia. Entonces, en el comercial ni hablar. Entonces, bueno, la ley de paridad, que yo además lo hablo desde la colectiva de autoras que integro, lo que estamos propiciando es eso, ¿no? Sobre todo en esos espacios, y no desde que no existe nuestro trabajo, sino de que nuestro trabajo existe y debería ser considerado. Sí, ni que hablar en los ámbitos de gestión, por ejemplo. De decisión de poder. Lugares de poder, pero bueno, eso es lo que se ve, la política, digamos, los cargos políticos, se está peleando por una paridad. También existen mujeres con cargos en poder que no tienen tampoco una mirada con perspectiva de género, ¿no es cierto? O sea que hay que ir cambiando. Sí, pero también cosas. Eso es otra pregunta, digo, recién estamos también como visibilizando ciertas luchas. Después también, obviamente, hay otra pregunta que es que todas las mujeres no estamos juntas en un montón de cosas, ¿no? Digo, bueno, estamos en un profundo proceso de aprendizaje, sí. ¿no? Hay cosas que se están deconstruyendo, estamos cambiando sobre la marcha, nombrando de nuevo, hay ciertos pactos originales de base que se están rompiendo también dentro de nuestro circuito y estamos escuchándonos y viendo para dónde vamos.
volviendo a la cuestión de la heterogeneidad, que esto también hace, me parece, a estas preguntas que nos estamos haciendo, quería preguntarle a Guillermo, que bueno, él oscila entre los circuitos y ahora actualmente, hace poco, no sé si todavía está en cartel, tuviste la posibilidad de dirigir una cantante, a Julieta Venegas. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso. No sé si tengo mucho para decir en ese punto. Fue para mí casi un paréntesis en la producción que venía teniendo. Fue como, sin operar en desmedro de lo que allí se generó, fue como una suerte de vacaciones, porque hay un cuerpo ahí que es el cuerpo de una cantante que, en relación a lo que tiene que ver con el cuerpo de la actuación, establece unas distancias que a mí me sedujeron en un primer momento, casi como vacaciones de mí mismo, de la actuación, de una cantidad de cosas, y después en medio del proceso empiezo a tener una avidez, ¿no? Absoluta, o decir, quiero una actriz acá, no lo digo en desmedro de Julieta para nada, que es una persona amorosa y tal, pero sí lo que siento en el caso puntual de ese espectáculo, donde es un texto de Santiago Loza, y hubo una cantidad de situaciones muy entrañables a destacar, que es como un paréntesis, no puedo hacer una consideración ahí de lo que tiene que ver con mi producción en el ámbito del independiente o en otros circuitos. Está bueno que los paréntesis de todas formas resulten situaciones creativas, es decir, hay algo ahí donde uno indefectiblemente se sigue poniendo en juego, pero para mí no se inscribe ese espectáculo en particular en algo de lo que de alguna manera vibra más en esta mesa y que tiene que ver con la producción independiente, alternativa. No deja de ser un espectáculo que lo hacemos en una situación, es una cooperativa, ¿no? No estamos en una sala que es el Picadero, que no es una sala comercial, pero que tampoco es una sala alternativa, independiente. Entonces hay una cantidad de cosas que a la hora de con todo respeto por tu pregunta, a la hora de preguntarme por ese espectáculo en particular, yo siento que si me explayo medio fuera del tarro. Sí, igual tiene una razón de ser, voy ahí también para que no parezca arbitrario. No me resulta arbitrario. No, porque digo, lo pensaba yo en términos de itinerancias, de fronteras como dispositivo. Digo, ¿qué cosas vos de circuito habitual trasladás al trabajo y pensando también en si ya se rompieron esas fronteras y son una construcción performática más allá de los modelos de producción? No, yo creo que esas fronteras no se rompen ni se romperán en mucho tiempo. Me parece que, insisto, así nadie me haya dicho en lo concreto nunca, cuando trabajé en Cervantes, cuando trabajé en San Martín, o cuando trabajo en el Picadero en una situación híbrida entre lo comercial y lo alternativo, si nunca nadie me haya dicho esto acá no se puede, de facto no se pueden un montón de cosas. De hecho, hay una cantidad de cosas que empiezan a ser límites. Si yo me acuerdo en algún momento creo que no me acuerdo, fue en San Martín. San Martín fue mi primera arribo al oficial. Si yo de movida tengo que presentar una cantidad de situaciones que van a ser admitidas o no a nivel presupuestario y de realización, ahora me acuerdo perfectamente cuál era la obra, que tenía un planteo que cuando en la reunión técnica y en el último acto se cae el techo de la sala. El director técnico me miró como diciéndome, empecé a pensar otro tipo de propuesta y ahí uno empieza a decir, no me está diciendo... cuando me convocan no me dice hay límites para tu proyecto, pero después en la concreción del proyecto empieza a haber límites. Si comparo esa situación donde me empiezan a mirar con cara de ojete, ni bien digo se cae el techo, sin haber todavía explicado que había todo un dispositivo diseñado para que no haya perjuicio ninguno sobre los cuerpos humanos, que se trataba de un gran truco, por decirlo de alguna manera, que se iba a preservar al público, a los actores, pero ya había una hipótesis de riesgo ahí que decía
no anticipadamente, y digo, si comparo esa situación con citar a un diseñador de luces a las 12 de la noche a mi estudio, para la puesta de luces de mi hijo solo camina un poco más lento, que quienes pudiesen iban llegando a la hora que podían para ubicar sus cuerpos en el espacio y poder trabajar el diseño de luces, aunque sea con fragmentos de la obra, que empieza esa puesta a las 12 de la noche y que termina a las 6 de la mañana, y que finalmente el primer día decimos, esto es un fracaso, no encontramos la puesta de luces, no la encontramos, no sabemos por dónde es, y al segundo día, cuando empieza a amanecer y como había muchas ventanas en aquella sala, empieza a entrar la luz, vemos que los cuerpos de los actores, configurándose con esa luz natural, empiezan a generar una poética que decimos, eso no le podría haber pasado nunca, ni en el teatro comercial, ni en el teatro estatal. Ahí se empieza a armar una diferencia desde lo fáctico, porque al primer atisbo de que yo hubiese dicho, dadas las inconveniencias que tenemos en relación a encontrar algo, los inconvenientes, perdón, nos vamos a quedar toda la noche, me rajan al instante cero, ¿no? Es más, yo recuerdo cuando Carnaghi en la María Guerrero, en la sala principal del Cervantes, estaba terminando el ensayo general y le quedaba un poquito del monólogo final de un espectáculo de Gillespie, lo que hacíamos ahí, y de repente, ¡blum!, se apagan todas las luces, ¿no? Y yo le digo al asistente, un corte. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, las apagaron porque es la hora. Y estaba el viejo, que por una cuestión de respeto a sus años de trayectoria, a lo que estaba pelando. Me acuerdo que el viejo venía de grabar desde las 6 de la mañana, dormía una siestita en el camarín de 1 hora y se metía al ensayo y eran las 11 de la noche, y no sé, antes de las 11 de la noche, pues yo no se hubiesen apagado la luz. Antes, Blum le corta la luz en un acto de una violencia, pero al mismo tiempo el asistente me invita a pensar en las violencias que también recibe el cuerpo de los trabajadores de ese teatro. Hoy en huelga. ¿Cómo? Ahora en huelga. Hoy en huelga. Entonces yo digo, sí, hay un punto en el que ahí se me hace más fácil hablar de las diferencias, no obstante, no diciendo ellos son unos chotos y nosotros somos unos genios, sino situaciones de una complejidad completamente distinta que, no obstante, te lleva a elegir una y otra vez como ámbito de mayor expansión, de mayor plenitud, la producción en este teatro, que yo creo que sí se sigue, que tal vez el término independiente, como dice Ricardo, está relativizado, pero que sí se puede seguir llamando alternativo, pero no como circunstancia de hecho, sino sobre todo como una suerte de construcción a sostener y a defender y a militar, porque también empezaría a mermar la cuestión de que sea una alternativa a algo. Cuando, ya que la mesa habla de lo heterogéneo, cuando lo heterogéneo se empieza a aparecer, y se empieza a aparecer copiando modelos, esa heterogeneidad se encuentra descendida de alguna manera. Entonces yo digo, se puede seguir llamando alternativo casi como un gesto político de defensa por lo que fue y lo que uno desearía que siga siendo, pero no a lo mejor, por lo menos hasta donde mi percepción me lo permite, porque sea de hecho hoy una alternativa. Cuando empiezan los sistemas de estas lógicas de producción de unos lados a penetrar otros lados, y además con consecuencias poéticas, cuando empieza a haber actuaciones que se parecen, cuando empieza a haber puestas que se parecen, y vos entonces decís, ¿cuál es el sentido de que esto esté sucediendo en este galpón? ¿Cuál es el sentido de que esto esté sucediendo en el pasillo de esta casa cuando se parece tanto a otra cosa? Eso tiene que ver, porque me parece que hay... me pasa lo mismo que con la llegada tarde. Para mí el decir que el teatro independiente es una noción inexistente es para plantear el tema del Estado y la aparición de la existencia del Estado a través de una política de legislación y de subsidio. Y que eso ha quebrado esa caracterización, se ha producido otra cosa, otra instancia. El aspecto además es que esa situación no opera solo en lo parcial, las obligaciones ante la municipalidad, las obligaciones de erogaciones en relación a parecerse a aquello a lo que no queríamos parecernos. Por lo menos a la generación que yo pertenezco, la expresión era no queremos ir a los teatros tradicionales,
no nos representan los lenguajes que ahí ocurren, no nos representa esa experiencia, no somos lo suficientemente buenos como para entrar ahí. Estamos estigmatizados por la conciencia de una disparidad en relación a ese modelo y al fenómeno del lugar que ocupa el teatro dentro de la cultura. Es una cosa oportunista, es un arrebato de actuación, decíamos nosotros. Nuestros lenguajes serán en todo caso momentáneos actos irruptivos para tratar de que no se den cuenta, estar un tiempo prudencial y antes de que se den cuenta de nuestra incapacidad, huir de ese lugar. De esa manera es la experiencia. Entonces la afiliación tampoco es con el teatro independiente, con los modelos resistentes de esa experiencia histórica, el Pairó, la Sala Planeta, etc. Tampoco era esa, tampoco queríamos ser un teatro y tener una boletería y un lugar y el público, ni queríamos hacer un teatro didáctico, ni político, no queríamos ganar territorio, no queríamos nada de eso. Y trabajar las autorías. Simplemente queríamos hacer teatro y queríamos desarrollar los lenguajes que nos parecían interesantes en nuestras experiencias internas. Quiero decir, nos parecía, dicho con muchísimo impudor, mucho más interesante las producciones alternativas de las improvisaciones de los talleres que lo que veíamos teatralmente. Entonces queríamos profundizar eso. Y entendíamos de manera casual y todo, que eso producía un enorme interés, que producía una enorme discusión y un enorme nivel de impacto y de intervención, a tal punto que creo que toda la dramaturgia contemporánea argentina está influenciada de que esos dramaturgos han participado en los estudios de teatro y en los estudios de actuación y han visto cómo esas parcialidades medio patchwork de una escena por acá, una improvisación por acá, esto que de repente irrumpe de allá arriba, crea un elemento sinfónico, musical, narrativo que influenció enormemente en la construcción dramatúrgica de los años 90 y de los 2000. Es en ese aspecto que yo digo, y por supuesto ese teatro discutía muchísimo con algo que venía legado del teatro independiente, que era un lugar de mucha desvalorización del lugar de la actuación, una gran valorización del lugar del autor, y una obturación de una discusión más plena en relación a la aparición del lenguaje como un elemento superador también de la actuación, pero la actuación lo sabe por una cuestión técnica. La actuación sabe si es inteligente, que en algún momento dado debe aspirar al lenguaje, porque si no el límite técnico al que va a llegar es simplemente la excelencia, pero no va a tener desarrollo. Entonces es en ese aspecto que yo planteo que se produjo como un corte. Inclusive en la actualidad hay lucha entre lo que sería la expresión que sigue reproduciendo el modelo teatral espacial y con una lógica del teatro, y otros espacios que tienen una cosa mucho más nómade y una cosa más, viste, mira, esto lo podemos hacer así, no queremos organizarnos, no queremos tener comisión directiva, no queremos nada, no queremos porque nos aburre, porque hay que pagar impuestos. Porque estoy bromeando un poco. No, pero se entiende perfecto. Como algo que si no terminamos aceptando, lo vemos también en las producciones nuestras, como los compañeros que son profesionales y todo, terminan aceptando las lógicas que determina la producción. Las lógicas vinculadas obviamente a las necesidades económicas y que son de un rigor espantoso, y que terminan haciendo que se acepten modalidades de acumulación que son muy negativas para el trabajo. Sí. ¿Se entiende? Que son muy negativas, más allá de los lenguajes, más allá de cualquier cosa excepcional. Me refiero a cómo se burocratiza el cuerpo expresivo de la actuación cuando va a los lugares de producción tradicional. Sí, y hay como unos marcos regulatorios que terminan yendo en detrimento de la búsqueda de lenguajes. Con respecto a eso yo pensaba, estuve ahora hace poco en el Nacional de Teatro y vi obras que se hacen adentro de galpones de esquila, dentro de laguna, como en otros espacios, para empezar a pensar de dónde podría venir la renovación estética dentro del teatro argentino contemporáneo. Si es posible, lo pregunto, y dónde va a acontecer, desobedeciendo
todos estos marcos regulatorios, instalando nuevas preguntas, poniendo en crisis inclusive no solo los modelos de producción, sino los espacios que habitamos, estos donde, bueno, nos apagan la luz a las 12 de la noche, digo, el lugar del Estado. Hay que discutirlo como creadoras, como creadores. Dejo esas preguntas. Yo creo que hay que discutirlo, pero tampoco es irse, digo, tampoco es vaciarlo, tampoco es no reclamarle al Estado nada, porque me parece que hay que reclamarle dinero al Estado supuesto, en muchos claro. ámbitos, pero también en la cultura. Porque también, si no, me parece que el peligro es como que el teatro independiente, por ponerle este título, que se acostumbre a la precarización y a la pobreza, y entonces también eso es un límite. O sea, es un límite absoluto el sistema burocrático que tienen los grandes teatros, y se sufre muchísimo trabajando en esas estructuras. Se sufre porque te apagan la luz, porque porque no podés improvisar en nada también, porque no hay nada que pueda aparecer en el trabajo. Entonces, como decía Ricardo, que el proceso principal en general del teatro cuando está vivo es el ensayo. En el ensayo es donde aparecen las cosas. Si uno tiene que presupuestar todo meses antes y definir todo antes de la prueba, eso es un límite enorme. Pero también es un límite en el teatro independiente no poder pensar que se caiga el techo. No, claro, no poder pensar Porque nada. no lo pensás que se caiga el techo. Es una Y tampoco obligación. podés pensar trabajo con 15 actores. Porque no vas a poder trabajar con 15 actores, salvo que seas un maestro reconocido, que tenga un espacio. Claro, digo, como... No, pero quiero decir, y que tengas tu espacio. Pero si no, si vos tenés que pagar una sala de ensayo y tenés que llamar a 15 actores y actrices que tienen que trabajar en otras cosas Y coordinar ensayos con 15 personas, podés coordinar ensayos con 15 personas si les paga un sueldo del pagás. San Martín o del Cervantes, si no, no podés. Entonces Sí, hay es algo cierto. donde... También es cierto que hay algo de la época que genera una cosa mucho más inmediata y de bancarse menos procesos que el teatro alternativo o el teatro independiente, o llamémosle el teatro que hacemos nosotros. Porque también hay algo concreto, que es decir, mirá, esto es lo que yo hago y esto ha ido adquiriendo una forma y he experimentado que más o menos si en algún momento dado se me arma. Al principio es un quilombo, las cosas son muy caóticas, las ideas no sirven para nada, pero son ideas que estimulan. Detrás de las ideas están los procedimientos teatrales son las operatorias en el ensayo, la capacidad radiante que tenga la dirección de estimular deseo permanente para que los cuerpos quieran venir a ensayar porque haya una intensidad de deseo que circula ahí por afuera del tema, o por lo menos del tema latente, y está en resonancia el tema profundo, y el tema profundo es actuar. El tema profundo es eso dentro del teatro alternativo. El tema profundo es actuar, es la situación de la creación de un campo de fuga territorial de otro orden, llámale como quieras, digamos, para no solemnizarnos, simplemente actuar, la capacidad eso, de intensificarse y de producir actuación. Eso es lo que uno hace. Entonces después te nombran, dice, hace teatro alternativo, hace teatro de Estado. Y vos decís, sí, hago teatro, porque digo, con tal de que digan algo, acepto cualquier cosa que digan de mí. Porque total me importa, que digan que hago lo que sea. Pero es más o menos lo mismo. Yo no tengo una gran diferencia con las dificultades que tengo con las personas que estoy ensayando ahora que las que tuve con Analía. En el sentido de las búsquedas o de las cosas o de las idas o las vueltas o las formas y que no te sale nada. También es cierto que el tema del tiempo a veces en el teatro alternativo no tiene la capacidad de producir un límite. Entonces genera una situación de una exigencia desmesurada porque vos sos siempre tu propio límite. Vos tenés que llegar a tales tiempos y tenés que armar en tales tiempos. Y a veces casi deseas que existiera una estructura que te demandara, como si fuera el colegio que te pusiera muy bien 10 o regular. ¿Entendés? Algo que te diera marco. Sí, porque yo No, está bien. me hago otra pregunta que creo que dialoga un poco con esto, que es si
nosotros como comunidad, esta comunidad que estamos tan difícilmente nombrando, no hemos producido también un abandono de estas estructuras, ¿no? Como decir, si nosotros existimos y somos una gran comunidad que produce teatro en esta ciudad, que tiene esta tradición teatral, tiene este movimiento, ¿por qué esas estructuras oficiales y hasta comerciales, que fijémonos cómo se llama el teatro de las grandes salas de la calle Corrientes, se llama comercial, o sea, es un teatro donde ya se presupone que el objetivo es ganar dinero frente a toda esta gran comunidad que produce teóricamente por fuera de las lógicas económicas? Entonces digo, cómo también, para pensar un poco para adelante también, ¿no sería proponerse llevar algo de nuestras estructuras a estos espacios? ¿O cómo sería pensar como comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay una captura de lo comercial de nuestros espacios? Sí, por supuesto. No voy a dar nombres, pero digo, hay una captura. Ya hay teatro comercial en los teatros sí, independientes. La estética, totalmente. En todo. Entonces digo, si hay una captura de allá para acá, hagamos una captura de acá para allá. Vayamos ahí, pongamos Pero nuestras ¿quién ha lógicas, hecho eso? a ver qué pasa. Ha sido Digo, a ver qué pasa. El Estado ha hecho eso. El Estado ha capturado el modelo alternativo. El Estado, la Reta y compañía, ellos han capturado el modelo del teatro alternativo y lo han llevado a los centros culturales. Por ejemplo, aunque parezca una baladronada, pero a todos nosotros, esta sala, cualquier sala alternativa de la ciudad, ha tenido que explicar y llevar y hacer un papeleo infame para hacer algunas experiencias teatrales porque los espacios no coinciden. Bueno, todos los centros culturales desarrollaron un plan de teatro en las casas de los vecinos, donde se hacía teatro en la casa de los vecinos, con la garantía de que era el Estado el que estaba atrás, que nos había roto los huevos durante años en relación a esa misma presunción. El Estado muy inteligentemente ha operado, y el teatro comercial ha operado en los últimos 20 años con una eficacia extraordinaria, y se llevó puesto al teatro oficial, y se llevó puesto un sector importante de los procedimientos teatrales alternativos, si se pudieran llamar que son procedimientos que pertenecen a algún sector. Quiero decir, formas de trabajo, cierto tipo de materiales, aspiraciones o permisos o encuentros con ciertos materiales que consideran factibles de ser dados a un público más amplio, etcétera, etcétera. El teatro comercial ha mostrado mucha apertura en ese sentido. Seguramente mucho más que el teatro, por ejemplo, oficial. Igual insisto un poco con la pregunta, ¿qué sería llevar procedimientos nuestros ahí? ¿Es imposible? ¿No hay forma? La única forma es seguir corriéndonos porque nos corren todo el tiempo, porque la Reta ya tiene nuestros teatros en las casas. Entonces lo único que tenemos para hacer es seguir achicándonos, meternos adentro de un baúl. Como, me pregunto qué sería, cómo es también, es decir, si nos apagan la luz a las 12 de la noche, ¿no deberíamos preguntarnos qué relación hemos construido también nosotros como comunidad con los trabajadores del teatro oficial? Seguro, ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Qué vínculo tenemos? ¿Con qué prejuicios entramos a trabajar ahí? Oigo, también me parece que esas preguntas enriquecen un poco, supuesto, claro. sobre todo ante una venida de lo comercial hacia nuestros espacios, de lo oficial en sus versiones más de captura hacia nuestros espacios. No habría que ser tampoco muy ingenuos en decir, bueno, el teatro comercial hay algunas cosas que no va a elegir del teatro que uno hace, porque no les interesa para nada y no es representativo de la posibilidad de lo que ellos consideran lo teatral. En general tienen una mirada simpática o piadosa, en el mejor de los casos, decir, bueno, es una cosita que hacen. Digo esto porque a mí me quedó, como mi estructura machista invertebrada lo demanda, una sensación rara en relación a las primeras reflexiones acerca de lo femenino y el lugar de lo teatral. Porque el lugar de ninguneo, que por supuesto sufren seguramente más las mujeres por la naturaleza absolutamente injusta del lugar que ocupa como situación social el lugar de la mujer, lo padecemos también cualquiera de nosotros en relación a las estructuras de poder, del poder mínimo que hay dentro del teatro, los teatros oficiales, los lugares donde circula mínimamente el dinero. Las situaciones vinculadas al maltrato, a
al límite, a la falta de reconocimiento, etcétera, son manifiestas. En principio porque no le interesa mucho el teatro. El teatro no es un elemento, o por lo menos el teatro que estamos considerando territorialmente ubicado como teatro alternativo, no tiene un gran predicamento. Tiene una cosa de salir en las noticias de las revistas dominicales, porque hay muchas salas, porque todo el mundo viene, porque en Inglaterra se habla, pero en términos estrictamente de una actitud de protección, de estímulo, de proyección, no me parece. Y me parece que está buenísimo proponer o arribar. Me da la impresión de que son como estrategias. Por ejemplo, a mí me pareció muy inteligente que Artey haya logrado armar el premio y sacarle un poco de dinero a un productor teatral que ha hablado mucho del semillero. Son palabras atractivas para pensar, ¿no? La idea de que para el teatro comercial, el teatro alternativo, somos el semillero, aún viejos y escachatos como yo, pero el semillero de algo importante, de algo serio. Y ahí también, Cacache, habría que pensar si la situación de la experiencia profunda del límite en relación a los sistemas de producción dentro del teatro alternativo, quiero decir a la precariedad, nos ha generado, como decía Noé, un soporte estético muy importante donde se nos presentan alternativas a la caída del techo. No sé cómo decirlo más allá del ejemplo. Quiero decir, una posibilidad de tener una mirada, que fue lo que nutrió en determinado momento los lenguajes, una mirada de olvidar la escenografía. La escenografía que era aquello que trataba de cambiar lo mamotrético de esos espacios. La Sala Martín Corona, esos lugares espantosos, antiteatrales, que estás en la cancha de River, puede ser cualquiera, puede ser vos, yo, cualquiera. En general, un procedimiento... Es atentatorio contra el núcleo de lo que sería la actuación. Es decir, mirá, quiero que me vean a mí actuar. Me parece que muchas veces cuando llegamos a los espacios, por ejemplo, oficiales, el concepto escenográfico es más un mecanismo de intervención sobre ese espacio para desconfigurar algo de lo que no propicia actuación. Para liberarte. Yo tengo una anécdota preciosa que cuando en Casa Cubierta habíamos desestructurado un poco algo de lo que era la apariencia más usual de la sala, Tellerman estaba mostrando las salas que estaban recién terminadas a otro funcionario de la gestión. Y cuando ven lo que ya era nuestra escenografía terminada, dice, se nota que acá no terminaron todavía. Están los obreros, todavía están construyendo. Dice, no, es así, es la propuesta. Porque era una propuesta, sobre todo, de intervención sobre esa espacialidad para que pueda provocar un nivel de actuación que el mamotreto, que es hermosa palabra con la que lo describís, impide. Yo creo que hay algo de, si vamos al terreno específico de la actuación y su riqueza en lo heterogéneo, hay algo a lo que estar muy atentos, que es que hay algo del orden de la representación del actor en el imaginario social. El campo profesional y el campo formativo termina atrapando actuación, como si fuesen en el centro del diagrama de Venn, algo del campo profesional, es en el que obviamente tenemos que ser sujetos de derecho para cobrar por lo que hacemos, etcétera, pero algo de la lógica de ese campo profesional, de esa circulación de que es un actor para la vecina, para un montón de gente, para nosotros mismos, e incluso lo que tiene que ver el campo y lo formativo termina atrapando la actuación. Yo creo que lo que a lo mejor un poco empezamos a pensar ahí, queda tu pregunta abierta, es cómo descapturamos, si hay todavía la posibilidad, la alternativa de descapturar actuación, de descapturar poética, de claros mecanismos de atrapamiento, de captura, de los cuales estamos describiendo solo algunos de ellos, porque me parece que lo que se instala en lo social hoy tiene mucho más que ver con algo que podríamos llamarlo, robándole la categoría a alguien, algo del orden de los modos de vida, que son completamente afines a que nosotros nos encontremos haciendo una descriptiva de cómo nos estamos moviendo hoy. Y esos modos de vida no son inoculados porque lo que mencionábamos, lo que llamamos como mercado, necesita ya no
de implantar un producto, sino de un social que lo pueda consumir. Y me parece que nosotros, como gente ligada a la actividad, no podemos quedar escindidos de esa realidad. Entonces, está el Estado, está el mercado, está la alternativa en la que nos queremos pronunciar, pero por sobre todo las cosas, está instalado un modo de vida del cual es muy difícil en su tiranía del capital poder zafar y poder pensar otra cosa. Me acuerdo de Margaret Thatcher diciendo no hay alternativa, ¿no? En algún momento. Es una consigna de peso como para pensarse en lo alternativo. No me importa tanto porque pasó en Inglaterra, pero sabemos que son lógicas del pensamiento que se irradian hacia todos lados y que tienen una penetración capilar en nosotros. Entonces, que lo que se plantea también, de alguna manera, plantea Elisa de cómo se puede encontrar espacios. A mí me parece que es difícil que esa práctica no sea una práctica un poco individual en el sentido de grupos o de experiencias de agrupamientos momentáneos y no que ocupe a todo el segmento, porque todo el segmento puede luchar por algunas mejoras en el campo de la legislación. Supongamos, una cosa que también es dificilísimo porque desde hace, por ejemplo, no sé, más de 15 años se plantea la reflexión sobre la no obligación del cumplimiento de una cantidad de funciones para existir, para el instituto, y no se logra eso. Quiero decir que habría ahí como un sesgo que también desde la propia ley te obliga o a mentir o a crear una convención de existencia más parecida al modelo comercial que a un modelo alternativo. Bien, Sandra, con respecto a esto que circula, estas ideas, ¿se te ocurre algo? Te veo ahí que estás como reflexionando mientras circula la... No, me quedé... lo que pasa es que después pasó el momento de lo que decía Ricardo del tiempo y de los procesos creativos. Y pensaba que, bueno, precisamente en el teatro independiente, cuando uno llama a los actores para una propuesta, lo primero que preguntan los actores es: ¿tenés fecha de estreno? ¿Y en qué sala? ¿No? Y uno, cuando comienza un proceso creativo, uno quisiera que los actores estén ahí puestos, dispuestos a experimentar, a estar, a trabajar. No sé cuándo vamos a estrenar, cuando aparezca algo o cuando salga algo. Está bueno decir eso. O echarlo ya, claro, en ese primer momento. Dejémonos de ver. No podemos trabajar juntos. Pero cuando uno nos convoca es lo primero que se pregunta, ¿no? Bueno, nada, como parte de lo creativo y de lo que por ahí en el teatro independiente o alternativo uno tiene más posibilidades de encontrarse con algunos que quieran transitar todo ese proceso, ¿no?, de creación. ¿Cuál es la ética de este común, de esta comunidad, que puede, en base a una descripción de tantos años y que se va abultando y donde el diagnóstico por momentos es muy finito y muy inteligente, cuál es el momento donde, superada la descripción, superado el diagnóstico, aparece un campo propositivo en el que decir, bueno, y entonces hacemos esto, porque tenemos muchos las mismas necesidades, compartimos mucho el mismo sufrimiento. Yo siento un alto nivel de soledad en ese lugar. Esa situación se ha ido produciendo. Parece que lo que no se ha logrado articular, porque tendría más que ver con lo político, es el sostenimiento en el tiempo de algunas cosas que tendrían una mayor movilidad que varias que se consiguieron, varias cosas que se consiguieron, y muchas de las personas que están presentes acá son responsables de trabajar actualmente o de empujar que esas cosas de mayor protección para nuestro territorio existieran. Yo insisto con lo que le decía a Elisa, a mí me parece que uno intenta desde lugares individuales no ser alcahuete, no ser botón en este país, que es bastante importante. Quiero decir, tener una actitud de lealtad y de compromiso profundo en relación a los acuerdos con las personas que se trabaja, al manejo de la guita, al manejo de lo que serían lo que se puede ganar, por decir así. Y tratar de eso, yo creo que la producción y el mantenimiento y el trabajo tiene cierta forma de operar en las gramáticas sociales, de manera muy leve,
pero es nuestra fuerza principal. Me parece que si bien se puede pensar, todo eso pertenece al territorio de la política, de ciertos acuerdos políticos que el territorio puede establecer. Y ahí, y vos has sido testigo, porque me parece que también lo has padecido, y todos podemos entender las dificultades de cohesionar intereses tan disímiles como los que circulan dentro de lo que es llamado el teatro alternativo. Sobre todo en relación a las salas del teatro alternativo y los intereses que en la relación al tener esos espacios las personas tienen. Y eso ha producido límites, o no, o otros pensarán que se han obtenido cosas importantísimas y que era lo más que se podía obtener y que se ha ganado mucho terreno. Por ejemplo, la propia convocatoria, yo veo con cierta problemática, no lo tengo claro, pero veo como cierta problemática en que la convocatoria participe el Ministerio de Cultura para legalizarnos en la existencia de nuestro día. Como si lo digo de manera teatral, no lo digo en términos acusatorios ni políticos, sino como una reflexión teatral. Es algo raro, es una forma de mantener y ocupar espacios y vínculos que de repente pueden ser útiles para negociar, etcétera, etcétera. Y por otro lado es otorgarle territorio a una gestión que es antiteatral, porque es antipoética, porque es una desgracia. Es lo opuesto a lo que lleva a una persona a decir quiero actuar, quiero dirigir, quiero escribir, quiero pintar, quiero estar acá, quiero estar unas horas haciendo huevo, no estoy tan preocupado si esto se transforma en tal cosa, tal otra, de verdad, y sin ningún ánimo la verdad es que a la contestación de un actor que te dice dónde estrenamos y todo, hay que decirle, mirá, te doy un beso, digamos, te quiero mucho, y no hablarle más. Quiero decir, yo me sigo preguntando, porque insistís con lo de lo individual y me sigo preguntando cómo generar formas colectivas. Justo estamos pero reunidas. Artegui es una forma colectiva. Por eso digo, como pero me también parece presentó que es sus límites hasta cierto punto, pudo pensar pero en que el una marco experiencia política o de las intervención presente límites no quiere decir que no sirva. No, me parece todo que lo contrario. es simplemente decir, todo lo hasta contrario. dónde podemos De hecho, intervenir en el teatro oficial. Lo del teatro comercial entiendo que es un abismo. Yo estoy haciendo funciones ahora en el teatro comercial y es un abismo. Entiendo que es un abismo. Es un abismo, pero es un abismo que me genera preguntas. Claro, pero digo, me genera preguntas, me genera dudas, me genera no como me interacciones. Bueno, pero a mí pero sí. yo pienso que estoy sí, que diciendo por ejemplo me el caso genera de las preguntas, chicas que estén ahora en el teatro comercial y con tanto éxito, a mí me parece que hay algo ahí para preguntarse que tiene que ver también con con una construcción que es muy maquiavélica, que es también el sentido común del marketing, como esa cosa falsa de qué pretende, porque también nosotros actuamos actuamos porque queremos actuar, porque tenemos ese deseo, por esa necesidad, pero también porque queremos ser vistos. Y también hay algo ahí que me parece que es súper importante de plantearnos todo el tiempo, que es para quién actuamos, y también abrir esos campos. Eso también. Y me parece que abrir esos campos implica no dar por sentado insisto, que... Pero también uno puede tener, sin que eso suene pedante, ni que suene como una posición a seguir, decir, mira, todo eso a mí no me importa nada ese teatro. Su forma de pensarse, su forma de producirse. Pero yo no estoy haciendo una obra que esté producida en el teatro comercial. Eso es una excepción. Pero es una excepción que empieza a generar que, por ejemplo, este verano en ese teatro vaya a haber programadas otras obras. Yo no digo que eso sea bueno o malo, tal vez es la ruina, Lo que digo es que abre preguntas. Sí, eso. no lo pensás en términos valorativos, sino como herramienta de intervención. ¿Qué pasa con eso? Por eso digo que... ¿por qué le ponemos No, lo un digo nombre más tan en términos raro? de lo individual o lo ¿Por qué no colectivo? aceptamos como algo de valor? No hay forma de moverse individualmente. Para vos actuar en un teatro en la calle Corrientes, eso es una forma de legitimizar algo que si no está en duda. Para que mí. es que vos, para cualquier ser humano. No, que para sería, mí no lo es. Al la idea de ser contrario, un actor, me genera más dudas que si no estar te- en el teatro comercial que estar acá. Pero muchas más dudas, me ¿no? refiero- Pero no lo voy a aceptar como válido porque no es tomes así. De manera tan esquemática, tratá de ampliar un poco. Mirá,
Yo me refiero a la idea de que hay un deseo en la actuación, que me parece es a lo que se refiere a Analía, de ser visto y todo, de encontrar la posibilidad de tener una relación más concreta con la actividad, que si no es muy, muy rara, porque el público genera una confirmación de una actividad que si no siempre está en duda, si tiene valor, ¿cómo? Y en deuda. En deuda porque no termina de ser profesional. Insisto en que por la mediación me genera más dudas. No, que yo lo que digo es que para mí lo que está bueno también es realmente plantearse la posibilidad de que el público se amplíe también. Lo que digo es que el público no sea también un gueto. Y ahí me parece que hay algo de tomar espacios que permite vincularse con otros públicos, que eso pasa cuando uno viaja, digo, ¿no? Digo, hay algo, uno vas al interior y hay algo donde vos decís, bueno, ¿no? Sí, esta obra también la puede ver mucha gente. Sí. Eso, digo que también eso es que la gente pueda ver muchas cosas. ¿Sí? De nuevo vuelvo, digo, vos cuando decías lo de las, no sé, lo de, cuando me preguntabas el lugar de la mujer o de las divergencias sexuales, bueno, digo, hay algo donde eso también es abrirlo a... digo que hay algo estético que no tiene por qué ser lo que está... etiquetado como lo que debe consumirse, ¿se entiende? Lo que digo, sino también hay algo de lo que decían de que la estética del comercial se cuela, por ejemplo, en el teatro, en otros teatros alternativos. Claro, lo que me refiero es a que eso realmente haya un entrecruce mayor. Sí, es romper paradigmas. Y claro, es romper algunas cosas, que la gente vea cosas. ¿No se produjo en los últimos años ese cruce y no resultó altamente favorecido el teatro comercial y no el teatro alternativo? No, porque yo creo que hay algo de ese cruce que se dio. Pero la cantidad de directores y de actores que pertenecían y que estaban con una práctica continua en el teatro alternativo, que empezaron a ser figuras reconocidas dentro del teatro comercial o cosas, no favorecieron mucho y no prestigiaron mucho al teatro comercial. Bueno, digo, y en ese sentido, pero el teatro podría no ser tan individual. Muchas reglas también ahí. El teatro comercial es un negocio también, ¿no? Digo, no en otros términos. Porque yo tengo una pregunta que me resulta muy incómoda y que se me está en el cuerpo cuando por salir de el espacio más independiente y entrar en el picadero como zona más híbrida, accede mucha más gente a ver el espectáculo, y entre esa mucha más gente que accede gente que no me interesa nada. Bueno, pero ahí yo no estoy de acuerdo, porque por ejemplo, claro, porque eso porque eso es tener una mirada, ¿entendés? Es tener una mirada donde vos estás alimentando el pensamiento de qué es lo que la gente quiere o de qué es el tipo de espectador. Obviamente hay gente que está, que a mí no me interesa como diálogo, pero sí me interesa poder llegar a esa gente, aunque sea para entablar un conflicto. Digo, me parece que es una ilusión que se establece. Pero yo creo que... lo digo con cariño, me parece que uno siempre querría que al espectador algo le conmueva, se movilice, le interese, llámale como quiera. Pero la sensación es que con los años uno va viendo, o le puede pasar esto que dice Cacacha, a lo cual yo le bromeaba y le decía que le agregara nada a nada, no me interesa nada de nada. El espectador tampoco habría que darle una legalidad en sí. En principio es un ser bastante obsceno el espectador, que viene a espiar, que viene con sus modos, que hace ruido, que quiere hacer cola. La cosa más importante que quiere hacer el espectador cuando viene a ver un espectáculo es hacer cola. Aunque le diga, mira, no hay cola, fíjate, puedes tomar vino, sentarte por ahí. Quiero decir, una serie de taras que trae porque está modelado y está ideológicamente formateado para y una vez más excede al teatro. Es un crítico despiadado el espectador, aún en su ingenuidad que le gusta todo, que más o menos son como eso. Y además excede al teatro, me parece que viene con ese modelo, porque ese modelo está mamado en otro lado, y cuando hablamos de público estamos hablando de una burguesía intelectual, ¿no? a la que llegamos, entonces ampliamos capacidad de público. Ahora no es más gente, ¿quién? De los mismos
De lo mismo Bueno, que pero venían me como una refiero que no excursión sea eso a los solamente, indios ranqueles cuando venían a porque- mi sala. Sí, claro. Sí, por Sí, supuesto. sí, Como claro. Me parece que acá hay algo que es interesante, que en la primera mesa cuando se habló de público se habló en pensar al otro. ¿Quién es el otro? La obra de las chicas tiene algo, ¿no? Que hablan de construcción, digo, hay algo en lo que genera la obra, sobre todo en el final de la obra, donde hay una mayor deconstrucción justamente. No, perdón, no voy a spoilear. No, que me parece que que es solo positivo que eso circule entre más personas. Pero eso porque se viene dando donde algunos objetos producidos con una filiación, como dice ella, que pertenece a otro territorio, son lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes y tienen una política de funcionamiento también inteligente de producción que irrumpen. La familia Coleman robó durante 12 años en la plaza, digamos. Bueno, era un objeto que tenía una afiliación del teatro independiente, alternativo, etcétera, etcétera, etcétera. Debe tener algún tipo de valor, algún tipo de significación, una operatoria que le permite ese traslado. ¿Se entiende la idea? Pero no me parece que eso pueda ser una experiencia general, porque el teatro comercial primero no se va a suicidar, no va a decir vamos a llamar a estos lúmpenes para que nos llenen las salas de estos espectáculos, que en su gran mayoría no va a venir nadie, no va a pasar lo de Piel de Lava, va a pasar que vengan los familiares durante un tiempo y después no vengan más. Pero entonces, digo, eso es lo que hay no que ver sé. si es tan así. Eso hay que ver si es tan ¿Pero así. ustedes creen que el teatro comercial es sonso y dice la... No, Vos nos ya- estamos pero el teatro haciendo comercial preguntas la en un llamo momento... a Peña y no la llamo a Analía. No, Tercero. pero nos estamos haciendo preguntas en un momento donde ya hemos sido invadidos desde lo comercial. Sí. ¿Cómo se produce esta...? Son Lo preguntas que digo es que nadie también sabe, ni vos ni nosotras. Digo, estamos en duda todos, pero... Bien, sí. perdón, tomo esta última observación. Tenemos que cerrar. Quería, agradecerles al público, agradecerle a Ricardo, a Sandra, a Analía, a Elisa y a Guillermo por su tiempo. Un aplauso. Y bueno, cuando se pone bueno es cuando hay que cerrar, así que nos llevamos las preguntas para ir. Nada.